Tanito. Y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse, yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe, porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida busca instruirte. Tanito, te quiero. Soy millonaria, miles de efectos, afortunada, estoy tapizada. Una familia que siempre me abraza, soy millonaria. Tengo mi piño, mi casa, mi gata, estoy tapizada. Unas amigas que siempre me apañan. Millonaria. 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 No tenemos palacio, ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tantos abrazos nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos, cariño impreso, mimo y afecto. ¿Qué más queremos? No hay más nada. Tenemos este amor que todo calma. Tenemos los panas que están de verdad. Los que te apoyan, te llenan, te cuidan, te llenan de música y curan. Valen más que millones quilates. Son lingotes preciados y radiantes, que brillan por la calle cuando salen. Iluminan más que todo diamante. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Buenos días Malvinas, el programa que despierta a Río Gallegos, Santa Cruz y la Patagonia con la información de primera mano y el compromiso de malvinizar nuestra agenda cotidiana. Buenos días Malvinas, hasta las 8 en el aire de Radio Nuevo Día, 100.9, desde Río Gallegos, Santa Cruz, para Malvinas y el mundo. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Amigos, muy buenos días amigas, bienvenidos a una nueva jornada, en este caso la de miércoles en Radio Nuevo Día en el 100.9, también a través de YouTube, a través de Facebook y las distintas plataformas donde transmitimos mañana a mañana esta propuesta radial y también vía streaming que se llama Buenos Días Malvinas. Saludos para todos ustedes que están del otro lado, bienvenidos a este miércoles en mitad de semana hábil para muchos, algunos que tendrán el sábado también por delante dirán que es mitad de semana, pero contento de arrancar una nueva jornada con ustedes. Saludo a mi hermano Gaspar Quirós, alias El Mago, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se ha conectado y está saludando allí en YouTube. Cambia todo, cambia. Puedes escribirnos al 15 51 60 51 51 60 51 es el número de la radio para que nos hagas saber que estás ahí del otro lado. Mañana templada, podríamos decir, en la ciudad de Río Gallegos y con un cielo cubierto a esta hora, mayormente nublado. 5 grados 8 la temperatura en la capital de Santa Cruz, 1 grado 6 la sensación térmica en nuestra Río Gallegos, humedad del 74%. El viento sopla desde el oeste a 25 kilómetros y este miércoles tiene prevista una máxima de 14 grados, ya sin ráfagas intensas. Nuestra recorrida climatológica nos vamos hacia la cuenca carbonífera, hacia el sudoeste de Santa Cruz. 2 grados 6 la temperatura en su última actualización de las 6 de la mañana. 0 grados de sensación térmica, viento soplando desde el este a 10 kilómetros por hora, humedad del 63%, máxima prevista para este miércoles de 9 grados, sin vientos fuertes, apenas de hasta 22 kilómetros por hora. Para tanto 28 como también Río Turbio, destacamos. Y ahora me voy hacia el noroeste de Santa Cruz, donde en la capital histórica, capital arqueológica, así se dice, en Perito Moreno, la temperatura actual, según indica el servicio meteorológico, es de 4 grados 9, la sensación térmica de 2 grados 7 décimos, la humedad del 66% y el viento sopla desde el norte a 10 kilómetros por hora. Máxima para hoy en Perito de 12 grados, va a estar bastante agradable por allí y no se presentarán vientos de mayor intensidad. De hecho, no hay registro de ráfagas para la jornada de hoy en Perito Moreno, lo cual obviamente es una buenísima noticia que después del viento celebramos. En Caleta Olivia, ¿qué dice la temperatura actual? ¿Qué dice el servicio meteorológico respecto de la temperatura actual? 2 grados 8 la temperatura, 2 décimas de grado sobre cero. La sensación térmica, cielo despejado para la cabecera norte, la puerta de ingreso a nuestra provincia. Viento oeste a 10 kilómetros por hora. Miércoles con una máxima de 14 grados y sin viento significativo, tampoco precipitaciones.
Saludo para mi padre Jorge Quiroz, que también es Buenos Días Malvinas, no las... Lo saludo, obviamente lo saludo a él, no las hemos de olvidar. También saludo para Claudio Pese, que ayer lo vi en el Complejo Cultural y me dijo, me levanto todas las mañanas con vos. Le mando un saludo y el agradecimiento siempre por la buena onda. Y de paso saludo a Gastón, también que si bien no vive acá en la provincia, siempre está presente allí cuando nos cruzamos con Claudio. Y saludo a Marcelo Zepernick, que me dijo el viernes, te escucho todas las mañanas, muy bueno, así que muchísimas gracias, Marcelo. Para vos también el agradecimiento en este caso es mío por contar contigo viernes de por medio. Me voy hacia la capital de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en Ushuaia. La temperatura actual es de 5 grados 8, la sensación térmica de 6 décimas de grado sobre cero, humedad del 88%, viento sudoeste a 38 kilómetros por hora, máxima para Ushuaia en el día de hoy, 7 grados, algunas lloviznas y lluvias aisladas previstas para la tarde y la noche de esta jornada y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en este miércoles en Ushuaia. Al oriente de nuestra nación, en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, en nuestras Islas Malvinas, 4 grados 9 la temperatura, 0 grados de sensación térmica, humedad del 92%, viento sudoeste a 30 kilómetros por hora, máxima para hoy de 9 grados, lluvias aisladas previstas para la mañana y cielo mayormente nublado para lo que resta de la jornada en Puerto Argentino. Y apurando la trompa por esos cerros. Saludos para Liliana también, que está en Facebook allí, Liliana Estrada. Envase Marambio, por último, en esta recorrida en el sur del universo, del sur del mundo en realidad. 9 grados 9 la temperatura en la base Marambio en nuestra Antártida Argentina. 15 grados 5 bajo cero la sensación térmica. 9 grados 9 bajo cero, obviamente. Humedad del 76%. El viento allí sopla desde el este a 12 kilómetros por hora. La máxima para la base Marambio en la jornada de hoy, 7 grados bajo cero. Y se espera ventisca, nieve y vientos que disminuyan la visibilidad significativamente por allí. Las vaquitas son ajenas, los perros son de nosotros. Las vaquitas. Buena jornada exitosa ayer en la Feria del Libro, desde Arriba al Día hasta Fuera de Contexto, pasando por Siempre Llegué Tarde. El trabajo excelente de Rodrigo Poloni, de Brian Álvarez, de Laura Andreone, de Claudia Rataro, de Beto Barría, de Sandro Díaz, sin duda alguna, que después se quedaron. Y bueno, obviamente Rodrigo Arredondo, Nica Mancilla y Lea Dolan en la mañana de Radio Nuevo Día, que anduvieron por allí en la tarde con la presentación o acompañando la presentación. Y siendo parte también, porque Leandro era el moderador de esa charla, de Postales, el libro de Ernesto Sipo, amigo de la casa, a quien saludamos y felicitamos por la instancia a la que ha llegado, justamente, no solo con la propuesta de escribir un libro, que ya es todo un desafío, sino presentarlo en este caso ante su gente aquí en nuestra ciudad. Me voy al portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz para ver qué nos cuenta el diario Nuevo Día en este miércoles 5 de noviembre. Bomberos controlaron un incendio en una vivienda en nuestra ciudad.
La división de cuartel 2 de bomberos de nuestra ciudad controló un incendio de magnitud en una vivienda que se originó por una pantalla de calor que incendió o encendió en principio ropa que se encontraba cerca y se propagó hasta la planta alta del inmueble. Tras más de 2 horas de trabajo y con apoyo también del cuartel central, lograron extinguir las llamas sin que se registraran personas lesionadas. Por la misma senda. Las ganas un día no son. Y ahí el pelado me comparte que un libro, un ejemplar de postales, mensajes literarios de la justamente autoría de Ernesto Sipo. Saludo para Pita también, amigo, que está allí en YouTube. Allanamiento en Río Gallegos por un operativo positivo en una causa de tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil. Personal de cibercrimen de la policía de Santa Cruz realizó un allanamiento en una vivienda de nuestra ciudad en el marco de una causa en la que se investiga justamente la tenencia y distribución de este material. Se dio en el barrio Belgrano, en la calle Marcelino López al 500 por instrucción del juzgado de instrucción penal. El número 1 a cargo de la doctora Marcela Quintana y justamente se enmarca en una investigación por estos delitos que se inició a partir de reportes internacionales remitidos por el National Center for Missing and Exploited Children, una organización con la que la policía argentina colabora en casos de explotación infantil digital. Se secuestraron justamente allí evidencias digitales que fueron puestas a resguardo y una importante cantidad de dispositivos electrónicos, soportes de almacenamientos y equipos informáticos presuntamente vinculados al hecho investigado. Así que esta situación ameritó que justamente la persona implicada en esta causa fijara domicilio y finalmente se retirara del lugar o se retirara a su domicilio en la jornada de ayer. Así que una causa, una más de las que se investiga en el marco de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, que en este caso justamente tuvo una vivienda de nuestra ciudad como el lugar investigado. Siento que tu cuerpo me persigue y en mi mente las razones de mi alma. El paro de los trabajadores de la salud que comenzó ayer, como bien lo hablaban Claudio y Karina, en la otra gestión, en diálogo con Andrea Pérez, la doctora Andrea Pérez, secretaria general de APROSA, que anunció un paro que continuará durante la jornada de hoy y hasta mañana en el marco de un reclamo por una recomposición salarial urgente y ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, según denunciaron. La medida afectará a hospitales y centros de salud de toda la provincia y justamente este es uno de los gremios que nuclea más profesionales en toda la provincia y que justamente desarrolla esta medida de fuerza. El gobierno continúa evitando asumir su responsabilidad frente a la crítica situación que atraviesa el sistema de salud, señalaron, y además remarcaron desde la organización gremial que la postergación de las reuniones hacen insostenible el panorama para los trabajadores sanitarios. Siento que tu cuerpo me persigue y en mi mente las razones de mi alma se amontonan. Y las frases de un pasado hecho sombras, ya sin luces invisible, busco un sol que me encandile. Se renuevan esperanzas, las pasiones encantadas de volver a ver una vez más.
que ya está activa la redacción con Tony Villanueva, con Lore Aro también allí en las redes sociales. Me comparte una foto del libro de Ernesto Valdivieso, de Ernesto Sipo. Espero que te gusten estos cuentos. Es una forma de expresar nuestra historia desde la literatura, dice la dedicatoria que se llevó justamente con su libro. Escribime al 51 60 51, que quiero recibir mensajes. Imagino que ya Mariana se habrá reportado. A ver. La Car de Rosario ya está por allí. Buenos días, que tengan un lindo día. Le deseamos lo mismo. Y también, obviamente, a Mariana, que dice, ya trabajando y tomando unos mates con mi compa, y me manda una hermosa foto, al igual que le hizo ayer, de nuestra bandera, de nuestra insignia, de justamente la que tiene los colores del firmamento flameando allí en su lugar de trabajo, que no puedo develar cuál es. No puedo develar cuál es el lugar de trabajo de Mariana. Lamento comunicarles. ¿Qué más tengo para contarles en esta jornada? Desde el sábado, Lázaro Báez está internado por complicaciones de salud. El ex empresario de la construcción cumple una condena de 15 años y fue internado en una clínica de Ezeiza por complicaciones en su estado de salud, en un complejo cuadro médico que incluye EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y asma bronquial. Los médicos ordenaron una serie de estudios que se realizaron durante la jornada del lunes y por los cuales se espera resultados, por lo cual luego de su internación fue trasladado nuevamente al penal de Ezeiza. Recordarán ustedes que hace meses nomás, hace días, había sido trasladado a nuestra ciudad, Lázaro Báez, a la unidad penitenciaria número 15 del Servicio Penitenciario Federal, pero luego volvió al complejo penitenciario federal número 1 de Ezeiza por decisión del juez Claudio Vázquez, debido sobre todo a su estado de salud. Así que el ex bancario y luego presidente del holding austral estuvo complicado de salud, aunque ya volvió a su lugar de detención. De lo que me podés dar, mucho más. De lo que me podés dar, yo quiero más. De lo que me podés dar, mucho más. De lo que me podés dar. Y una noticia positiva, si se quiere, aunque sea en el marco de un triste desenlace que tuvo fundamentalmente lugar en Piedrabuena, que fue justamente donde acontecieron los hechos, y estoy hablando del femicidio de Jessica Minaglia, muerte por la cual el Tribunal Superior de Justicia terminó ratificando justamente la condena sobre el ex policía Pablo Alejandro Núñez, quien fuera pareja justamente de Minaglia y quien le dio muerte a justamente esta docente de la localidad de Piedrabuena, quien murió a manos de quien fuera su pareja. El Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Pablo Alejandro Núñez, responsable del femicidio doblemente agravado de Jessica Minaglia, ocurrido entre el 14 y 15 de abril de 2020 en Piedrabuena, allí en plena pandemia. La defensa había solicitado la revisión del fallo, pero el máximo tribunal provincial finalmente rechazó el recurso de casación y ratificó la sentencia dictada en 2023 por la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, y de esta manera la condena impuesta a prisión perpetua contra Núñez se ratifica y este continuará justamente detenido por femicidio, doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, que es justamente la calificación del delito de Pablo Alejandro Núñez. Ayer en la jornada de la
de la Feria del Libro, tuvimos la posibilidad de seguir conociendo artistas santacruceños. Este es Ariel Arroyo, quien escuchan con Patagonia Rebelde. Al sur la muerte presagia, por la frontera su maldición. El viento corta alambradas, galopando en fuga, preso del temor. Cuando un responso de balas sepulta la huelga al pie de un coirón. La lucha fue desterrada, en las estancias ronda el dolor. El frío herrumbra la pena que acecha en la idea del pobre peón. Han fusilado sin tregua, la suerte enlataba, la carga el patrón. Resiste la Patagonia, rebelde en la idea de ser el solo viento, señor de la legua. Para empuñar la esperanza y alzar con la sangre, igual que en el 20, las luchas. Una triste noticia que enlutó a nuestra ciudad durante la jornada de ayer y que se pudo percibir por redes sociales es el fallecimiento de Juan Alvarado. Lo conocían como Busito y era un fiel hincha del Club Cristal, aunque un colaborador del fútbol de los barrios, una persona que permanentemente estaba cerca de los clubes de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, mediante el cual justamente lo saludaron. Nuestras condolencias a toda la familia en este momento de mucho dolor. Publicaron en las redes de la AIFB. El club con gran dolor lamenta informar el fallecimiento de nuestro socio, hincha hincha del club, Juan Busito Alvarado. Le hacemos llegar nuestro más sentido pésame a sus hijos, familia y amigos. Se nos fue una gran persona, siempre predispuesto a colaborar y estar presente en cada partido que jugaba su Furia Roja. Que en paz descanse, Busito, te vamos a recordar siempre que brille para vos la luz que no tiene fin. Despidieron justamente en las redes sociales. Como un memorial. Resiste la Patagonia, rebelde en la idea de ser el solo viento. Y en el replanteo de la continuidad de su gestión y el relanzamiento, si se quiere, de la misma, Claudio Vidal recibió el gabinete del Ministerio de Salud para hablar sobre la situación de los hospitales en la provincia y justamente allí integrantes del gabinete, más no sé si la ministra, creo que sí. La situación de los hospitales de Santa Cruz, la necesidad de implementar estrategias para captar profesionales e inversiones en equipamiento fueron algunos de los temas que justamente estuvieron en consideración en esta reunión. También todo termina argumentándose o contraargumentándose en la situación económica y financiera de los hospitales, tanto así como de la provincia, y en la necesidad de implementar estrategias para eficientizar los recursos y gastos. También distintas acciones para evaluar la llegada de nuevos profesionales médicos a Santa Cruz, algo histórico, un déficit histórico en nuestra provincia. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla. Buenos mates de Beto Barría, que han madrugado en la jornada de hoy y está por acá, por Radio Nuevo Día. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana, en esta jornada? La última que tengo del ámbito local regional, dieron a conocer como buena nueva noticia gestiones positivas para un nuevo arribo de un barco brasilero a Punta Loyola que nuevamente comprará 30 toneladas de carbón, o luego de la compra de 30 toneladas de carbón vendrá
por un nuevo envío, y justamente allí estuvieron algunos referentes tanto de yacimientos carboníferos Río Turbio, como lo es Pavel Gordillo, el presidente o el interventor de esa firma, como así también el vicegobernador, quienes obviamente celebraron esta noticia como positiva luego de lo que hace semanas fue justamente el envío del primer barco hacia Brasil. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza, es la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, sumante es mi destino, esta copa que me lleva descalzo por los caminos. Sencillas que van sucediendo, hay mucho movimiento en el ámbito de el gobierno nacional en esta digamos en esta primavera positiva, si se quiere, postelectoral, que lo tendrá hoy el presidente viajando hacia Estados Unidos, sumando en este caso como novedad una escala en Nueva York, en Bolivia, perdón, nada que ver, una cosa con la otra. El presidente va a asistir a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, saludará al flamante mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira, a quien señalan, o quien denunció, al menos Evo Morales, expresidente boliviano, que hay un complot y una orden de Milei a Paz para que lo maten, según indicó el propio Evo Morales. Pero bueno, el presidente emprenderá su 14º viaje hacia Estados Unidos, en este caso para participar del American Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en Miami y donde va a estar Donald Trump, por ejemplo, como le decía ayer María Corina Machado, que fue la Premio Nobel de la Paz 2025, e incluso Lionel Messi. Me parece que ya no quiere la foto con Trump, quiere la foto con Messi ahora. Además va a estar Will Smith, va a estar Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, entre algunos picantes de la economía mundial, y que justamente se encontrarán allí en Miami en el American Business Forum. También va a estar, además, en la misma jornada, pero a la noche, en el CEPAC, esta conferencia de acción política conservadora, donde se juntan todos los de derecha y ultraderecha, en Palm Beach, en Miami también. Así que va a ser un 2 o 3 por 1 el presidente en su nueva visita a Estados Unidos. Niño y de Crespin, sí, es monte denso, copla, vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteando de chango. En el marco de la política nacional hay que decir que hay un nuevo congreso de la CGT, que no está extinta, ni mucho menos, donde se ungirá un nuevo triunvirato, aunque hay un acuerdo que ha sido bastante a regañadiente, vamos a decir. Habrá un congreso justamente en el Estadio de Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez, donde se elegirán las nuevas autoridades. Hubo diferencias en los últimos días. En principio
se perfilaba a Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio, a Jorge Solá del Sindicato de Seguros para el triunvirato, con un lugar por definir que iba a ser ocupado por Octavio Argüello, que es de Camioneros. Pero en las últimas horas trascendió que Maya Volkovinsky sería, que es de secretaria adjunta del gremio de judiciales, podría ser un hombre que se cuele, además de, digamos, por su militancia política, por su visto bueno que tendría por parte de la Corte Suprema, cuestión no menor, un guiño que pretende hacer hacia el lado de la justicia, la CGT, y sería el cupo femenino, algo novedoso. No vamos a decir que el cupo femenino fue algo que desvelara históricamente a la CGT, claramente no, pero en este caso, ¿se habrán deconstruido los muchachos? Me pregunto yo. La idea es que justamente por cuestiones políticas, sobre todo, ¿no?, acercar un nombre a la justicia, y el de Maya Volkovinsky sería o tendría el visto bueno. Y justamente en esta nueva CGT o en el relanzamiento de la Confederación General del Trabajo, su incorporación tiene que ver con su cercanía a la justicia. Y justamente hay allí, o hay el interés puesto en la cuestión judicial. ¿Por qué? Porque en el máximo tribunal, la Corte Suprema, se encuentra la apelación del Gobierno Nacional por la aplicación del tramo laboral del decreto 70 del DNU, recordarán ustedes, 70/2023, y es por ello que allí buscan justamente ese nombre. También dirigentes de peso como Armando Cavalieri de Comercio, Luis Barrionuevo de Gastronómico, estuvieron distantes y no les gustó demasiado cómo continuó el curso de las negociaciones, y fueron quienes, digamos, hicieron observaciones sobre los nombres de Jerónimo y Solá. Pero justamente después de una reunión que se dio el lunes pasado, se limaron algunas asperezas y parece que habría acuerdo para un nuevo triunvirato de la CGT. ¿Cambiarán algo la cosa? Solo el tiempo lo sabrá. Esto de las redes no nos abandone, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Agua del río viejo, llévate pronto este campo. Gracias y hasta siempre, dijo Guillermo Franco, el jefe de gabinete hasta ahora del Gobierno Nacional. Finalmente dejó ese cargo que será ocupado por Manuel Adorni. Gracias y hasta siempre fueron sus palabras en redes sociales, mediante las cuales se despidió en la jornada de ayer del cargo con un mensaje de despedida, donde agradeció al equipo que lo acompañó durante su gestión y destacó la tarea realizada tanto en su ministerio como en el Ministerio del Interior, con la coordinación con las provincias. Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como ministro del Interior y posteriormente como jefe de gabinete, dijo Francos. Su profesionalismo, compromiso y dedicación hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante. Y justamente se da una salida que, como le decía, más allá de la primavera que vive el gobierno por haber ganado las elecciones de alguna manera, por haber salido airosos de los comicios legislativos, todavía hay un run interno que tiene que ver con el reparto, con quién, digamos, con quién mete más fichas o nombres en un espacio u otro, y la disputa ahí es entre Santiago Caputo y Karina Milei puntualmente, y la salida de Francos es de alguna forma un triunfo
de Santiago Caputo, que no quería que el hombre continuara y ya se lo habían hecho saber por redes sociales y demás. De hecho, Franco lo estaba invitando a que oficialmente integrara el gabinete con algún puesto que no fuera el de asesor externo, pero finalmente uno de los hombres seguramente más importantes en términos políticos de esta gestión de gobierno ha dejado de ser parte del gabinete y veremos ahora cómo Manuel Adorni continúa con esta tarea. Déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pecando. Me viene folclórico hoy, sí, vamos variando, siempre en el marco de nuestra música, de lo nacional. Y otra novedad que hay que ver con qué prisma se ve también, porque el gobierno anunció un aumento del 60% para el personal del Garrahan tras muchísimos meses de protesta, medida de fuerza, angustia, falta de recursos. El gobierno nacional finalmente que peleó con uñas y dientes porque no saliera el financiamiento o la ley de emergencia pediátrica, en realidad, que fundamentalmente otorga herramientas económicas a este hospital pediátrico de alta complejidad, anunció un aumento del 60% en la asignación básica retroactivo a octubre, que se suma a bonos fijos ya vigentes. Y esa situación uno la puede leer como, che, qué bien el gobierno, finalmente accedió y le va a dar un aumento a los profesionales. Pero esto no ha sido gratuito, claramente, ha sido fruto de marchas y contramarchas del trabajo legislativo también, que en varias ocasiones le dijo al gobierno, che, hay que poner plata acá, y el gobierno le decía, no vamos a poner, pero bueno, finalmente termina poniéndolo. Entonces uno lo puede leer como el gobierno, ahora que está de buenas, otorga y concede, o haciendo caso a la ley de emergencia pediátrica, finalmente otorgó aumentos. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar, la tarde se ha puesto triste y yo prefiero... Y una de las noticias más leídas de la jornada de ayer tiene que ver con la determinación del gobierno nacional también de rematar las casas que no fueron adjudicadas del plan Procrear. Hay allí también una modalidad para participar y se venderán mediante remates organizados por la Agencia de Bienes del Estado con inscripción previa y garantía de participación. Se desarrollará mediante un sistema de subastas online y forma parte esta medida del reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Activos Inmobiliarios administrados por el Estado. ¿Qué tipo de viviendas se subastarán? Corresponden justamente a proyectos terminados en años previos, tanto casas como departamentos, con servicios básicos y conexiones ya instaladas, propiedades destinadas a uso residencial familiar y localizada en barrios planificados con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía de áreas urbanas. Me pregunto yo si entrarán, habrá que ver las viviendas que están inconclusas acá en nuestra ciudad, que ya de hecho recordarán ustedes, el municipio había dicho, dénnosla, cédanosla, que nosotros nos hacemos cargo y las terminamos. Bueno, cosa que nunca sucedió, pero me pregunto si toda esa parte de departamentos, sobre todo, que dan a la calle Papá Francisco, en el barrio Procrear, y a sus intersecciones, ingresarán justamente en este remate. Los complejos incluidos se encuentran en desarrollo en distintas provincias y proyectos de escala media y barrios completos incluso. El mecanismo de subasta incluirá una inscripción previa obligatoria en una plataforma
de subasta pública online, acreditación de documentación personal y fiscal, pago de una garantía de participación cuyo monto va a ser informado para cada subasta, presentación de oferta vía electrónica en los días previstos. Cada vivienda contará con un precio base y a partir de esa cifra los interesados podrán ofertar durante el periodo habilitado. Las unidades serán adjudicadas a quienes resulten ganadores. Y también hay un apartado importante que es para chequear quién puede participar, que son personas físicas o jurídicas que cumplan con requisitos establecidos. No se va a exigir tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque los adjudicatarios deberán demostrar la capacidad de pago para completar la operación y el gobierno va a habilitar alternativas de financiamiento bancario, pero los detalles específicos de tasas, plazos y condiciones deberán solicitarse a las entidades participantes una vez que te adjudiquen la vivienda. No va a haber restricciones de edad o condición laboral, aunque será necesario contar con ingresos comprobables para avanzar en la etapa de la subasta, de la puja, ¿no? Y me pregunto si quienes ya tengan vivienda o empresarios o gente que tenga mucha guita puede entrar, porque ahí ya pierde el sentido, me parece también, ¿no? Del programa en sí, aunque no creo que le importe demasiado al gobierno, lo que debe pretender es recaudar, básicamente. 7:49 de la mañana, 11 minutos me quedan para concluir esta propuesta radial y de streaming. Saludos para Mari Gamboa, que dice: buenos días, Malvinas, acá dejando a Hechu en la escuela. Muy buena la selección musical de hoy, dice el Pela. Me gusta la mañana folclórica. Así son estas mañanas, queridos compatriotas. Y escuchamos Alfonsina y el mar de Maiculén. La versión de Maiculén. Hoy es 5 de noviembre, ¿qué sucedía un día como hoy? Por ejemplo, en 1605, y una interesante película, porque yo no soy del cine, no he visto muchas películas, pero alguna que otra vi. Y V for Vendetta o V de Venganza es una interesante que cuenta de alguna manera o que trae a la actualidad este hecho histórico que sucedió en 1605, donde Guy Fawkes intentó desarrollar lo que llamaron el complot de la pólvora. Intentaba explotar el parlamento inglés en Londres en ocasión del discurso del rey James I. La conspiración era urdida por un grupo de católicos y una carta anónima alertó a la realeza de lo que sucedería. Justamente a la primera hora del 5 de noviembre, Guy Fawkes fue
hallado con barriles de pólvora dentro del Parlamento y pretendía reventar horas más tarde justamente ese edificio. Fox condenó, en realidad confesó y fue condenado a muerte. Y justamente cada 5 de noviembre el Reino Unido recuerda el hecho de manera muy curiosa, porque lo recuerdan con fuegos artificiales y la quema de un muñeco en la hoguera que simboliza justamente a Guy Fawkes. Recordarán ustedes o lo referenciarán con una máscara estilo D'Artagnan que utilizaba justamente este personaje y que Alan Moore resignificó justamente en la película V de Vendetta, que también tenía una historieta, si no me equivoco. En 1918, en Zárate, provincia de Buenos Aires, nacía Homero Expósito, uno de los grandes letristas de la historia del tango. Junto con su hermano Virgilio Expósito, formaron una dupla que compuso Naranjo en Flor, Afiches, Farol y Chau No Va Más. Falleció el 23 de septiembre de 1987. ¿Qué más sucedía un 5 de noviembre como hoy? Nacía Sam Shepard, por ejemplo, en Illinois, Estados Unidos. Actor, poeta y dramaturgo, fue guionista de París, Texas, película ganadora del premio de Cannes. También Elegidos para la Gloria, película que le valió una nominación y su primera nominación al Oscar. Nacía Rubén Juárez, también bandoneonista y cantautor argentino, en Ballesteros, provincia de Córdoba, uno de los principales renovadores, como se lo llamó, del tango en las últimas décadas, quien falleciera en 2010. ¿Qué más sucedía? Una jornada como hoy, un 5 de noviembre, en 1975, fallecía Agustín Tosco por una encefalitis bacteriana que terminaba con su vida, dirigente sindical cordobés, quien justamente fue una referencia por su integridad, sobre todo como dirigente político. Tenía 45 años y se encontraba en la clandestinidad cuando falleció, dado que su vida corría peligro en tiempos del final del gobierno de Isabel Perón y particularmente por el accionar de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina. Fue dirigente de Luz y Fuerza en la provincia de Córdoba y uno de los puntales del Cordobazo del 29 de mayo de 1969. De hecho, estuvo preso en la cárcel de Rawson, justamente donde formó parte, de hecho, de la trágica historia justamente de la cárcel de Trelew. En 2005 se desarrollaba una jornada particular, que la recordábamos hace poco en Arriba al Día, porque se daba el no al ALCA en Mar del Plata, con la conclusión de la Cuarta Cumbre de las Américas y una movilización masiva impulsada por Argentina, Brasil y Venezuela, por los dirigentes, obviamente Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, que justamente generaban esta manifestación en rechazo al área de libre comercio de las Américas, promovida por entonces por George Bush hijo, George W. Bush, presidente de Estados Unidos. La cumbre había comenzado el día anterior en una ciudad que estaba militarizada por la presencia de los jefes de Estado y justamente Hugo Chávez lideraba una contracumbre que tenía su momento más importante en el acto, que encabezó justamente en el Estadio Mundialista, en el cual creo que de hecho estuvo a su lado Diego Armando Maradona, si no me equivoco. Y finalmente en el documento que en principio se mostraba a favor del ALCA, hacía varias objeciones que hacían que finalmente la iniciativa fracasara. Fallecía Félix Luna un día como hoy en 2009 a los 84 años, también un historiador y uno de los principales referentes de la divulgación histórica en nuestro país, con libros clásicos como El 45 o Soy Roca. También fallecía Leonardo Fabio, nacido en Mendoza, en 2012, fue a los 74 años, fue actor, actuó en el cine de los 50 y 60
en El Jefe, El Secuestrador y La Mano en la Trampa. Luego fue director con Crónica de un niño solo en 1965. También El Romance de Aniceto y Francisca, o La Francisca. Nazareno Cruz y el Lobo también fue otra de sus películas. Y Juan Moreira, entre los títulos más conocidos. Gatica el Mono en 1993 fue la película con la que volvió a dirigir y luego presentó su documental Perón, Sinfonía de un Nacimiento. Era además de director de cine, músico, muy identificado justamente con el peronismo y fallecía un día como hoy. Es el Día Mundial del Idioma Romaní, con el que la UNESCO reconoce a la lengua del pueblo gitano, y también el Día Mundial de la Concientización sobre Tsunamis, instituido por la ONU en 2015. Son las 7:58 de la mañana. El agradecimiento por su compañía. Buenos días, qué bella música, dice. Por fin folclore, nos dice, creo que es Alicia, si no me equivoco. Alicia Torres, exactamente, a quien le mando un saludo grande. No, me voy despidiendo de ustedes porque lo dejo en la excelente compañía de Claudio Lobos y Karina Taberne. De ahora y hasta las 9:30 somos la otra gestión en el aire de Radio Nuevo Día. Quédate, que todavía tenemos mucho más para contarte y para compartir con vos. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Para callar. Infinito para el señor Peteco Carabajal.
Arranca el espacio de las marcas que se la bancan. Esto también es rock. Primavera 2025 con presencia. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Flaquito, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? ¿Querés caer a casa por unos mates? No puedo, amigo, ando apurado. Tengo que llevar a mi sobrina al peliche porque tiene turno con el dentista. Está bueno eso. La Municipalidad de Río Gallegos tiene centros de atención de salud de ese tipo, así, atención de salud primaria en todos los barrios. Viola, ¿y cómo es eso? ¿Tenés que pagar algo o algo? No, amigo, es gratis. Eso es lo mejor. Y la atención es buenísima. Tengo uno re cerca de casa. Acá a la vuelta, literal. Ahí te muestro. Tu capital, cerca. Intendencia, Pablo Grasso. Los olores de la infancia. La noble cara del campo, tomatear un día llovido. Oír en el patio anciano el coyuyal de changuitos y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inauguras mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra.
Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Está comenzando la otra gestión desde Radio Nuevo Día 100.9 para gran parte de la provincia de Santa Cruz hasta las 9:30 de la mañana. Me está avisando el Facebook, tu video se bloqueó y no se puede ver en Rusia, dice. Ah, bueno. Así que corrijamos por favor eso. Claro, para la audiencia sí. y los seguidores rusos. Sí. Alguna cuestión de música, derechos musicales, ¿no? Pero bueno, disculpen a los seguidores rusos de este programa que hoy no nos van a poder ver ni escuchar, exactamente. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Hola, Pichoncito. Sí, es verdad. Ahí sale. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buen día, muy buen miércoles para todos ustedes. Llegamos a la mitad de la semana hábil laboral. Hoy es 5 de noviembre y aquí estamos dando continuidad al inicio de esta mañana informativa aquí en Radio Nuevo Día para toda la provincia de Santa Cruz y para el mundo. Y un día paró el viento en la zona. Muy fuerte, no lo digas muy fuerte por las una dudas. leve brisa. No me quiero anticipar, pero vi viento para estos días también. Sí, lo que dijimos ayer, a ver, viento a modo de alerta no está anticipado, pero no hay. El que conocemos, el de todos los días, ¿viste? Sí, y obviamente no se quiere ir. Igual es la época del año, ¿no? También. Y sí, para hoy, dice el Servicio Meteorológico Nacional, puede que llegue a los 40 kilómetros en la hora. La intensidad a la noche. A la mañana y a la tarde, entre 23 y 30 kilómetros en la hora, alguna ráfaga puede llegar a 50, pero bueno, parámetros lejos de los que tuvimos el fin de semana, ¿no? La máxima hoy en Gallegos, ya que estoy hablando del pronóstico para hoy, 14 grados centígrados. Y amanece con cielo, amanece temprano, a las 5 de la mañana ya está de día. La mañana se presenta a esta hora con cielo mayormente nublado. Muy bien, esos son datos de Río Gallegos. Nosotros vamos a esperar un poco para que se actualice la información respecto a cómo está el tiempo a esta hora en otras localidades de la provincia de Santa Cruz, que se las vamos a contar dentro de un ratito. Tenemos otras cosas para contarles, por ejemplo, que ya estamos, gracias a nuestros compañeros, a Juli, a través del streaming. Nos pueden dejar sus mensajes a través de esa vía. Estamos saliendo en el Facebook de El Diario Nuevo Día _ Santa Cruz, también en nuestra fanpage del programa de La Otra Gestión, los leemos, como así también en el canal de YouTube de El Diario Nuevo Día, donde pueden dejar un like. Si nos dejan un pulgar para arriba, también se suscriben y nos ayudan un montón. Y además nos pueden dejar su mensaje al 2966-516051, que es nuestro número de WhatsApp. El canal de YouTube de El Diario Nuevo Día transmite en streaming ininterrumpidamente toda la mañana. Así que arrancó Juli tempranito, hoy con Buenos Días Malvinas, seguimos nosotros y culminan los chicos de Arriba al Día, que ayer estuvieron transmitiendo desde el Centro Cultural. Así es. Allí se está realizando la 31ª edición de la Feria Provincial del Libro. La recorrí rapidito, fui a hacer algunas notas para el canal. Muy lindos los espacios, al menos los que yo recorrí. Presencia de muchas editoriales. Vi y participé de la presentación de 2 libros, muy lindos libros. Uno de Horacio Lafuente. Sí. El libro se llama Vidas. Horacio Lafuente, la verdad es que no tenía el placer de conocerlo. Por ejemplo, me enteré que fue diputado provincial. Si bien no reside acá en Río Gallegos,
formó parte de los fundadores de la vieja UMPA, después terminó siendo UMPA, pero... El IUS. Exactamente. Fue la semilla primigenia de la UMPA. Bien, exactamente. El Instituto Universitario de Santa Cruz. Estaba tratando de recordar qué significaba la sigla, Instituto Universitario de Santa Cruz. Si no recuerdo mal, Sí. sí, pero la sigla era esa. Bien. Que podría salir una muy buena charla con él. Vida se llama su libro, lo presentó ayer. Sí. Y incluye 7 biografías de distintas personalidades, 4 de ellas muy vinculadas a la provincia de Santa Cruz. Dice que en principio la idea no era que sea un libro, pero terminó siéndolo. Claro. 4 biografías, por ejemplo la de Pedro Sarmiento de Gamboa, Mirá vos. entendiéndose como el fundador de la primera población de la provincia de Santa Cruz. Recordarán ese intento de la corona española de controlar el estrecho de Magallanes. Terminó siendo una tragedia, ¿no? Sí. Salieron de España con una importante cantidad de naos. Llegó la mitad de la tripulación, pobladores que intentaron asentarse y después fueron abandonados literalmente. Sí, los dejaron a su suerte, tirados. Zona del estrecho de Magallanes. Marcelo habló una vez de ese intento poblacional. Sí, Recordar, sí. Ciudad del Nombre de Jesús. Exactamente, la Así ciudad se del llamó nombre la- de Jesús. Así que bueno. Hay una biblioteca aquí que lleva ese nombre. Claudio Pese está muy metido, forma parte de ese núcleo, de esa biblioteca que recuerda aquel intento poblacional. Claro. Y también hay una calle que queda cerquita de casa, es la que está detrás de las Alpinas, Se llama que da... Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿no? Exactamente, esa calle que da justamente a la reserva lleva ese nombre. Después incluye otra biografía, a ver si me acuerdo las 4. La biografía del gobernador Mayer, muy interesante. La biografía de Monseñor Fagnano, Mira vos. de nuestra calle. Sí. Entendiéndose como el pionero del grupo de los salesianos en la Patagonia. Él dijo que estudió en el colegio En el salesiano, por eso ese vínculo. Y después una historia bastante interesante, lo voy a comprar el libro, ayer no tuve mucho tiempo, sobre la presencia de colonos escoceses en la provincia de Santa Cruz. Mira vos, sí, me llamó la atención el dato. Sí. Así que lo vamos a comprar más que nada para colaborar con la Y columna de también Marcelo. apoyar. Sí. Porque son temas. Y después las otras 3 biografías que están incluidas en ese libro no tienen que ver con personajes vinculados a Santa Cruz. Pero está bien. interesante el libro que se presentó ayer, en el que participé yo, ¿no? Otro grupo de la radio también participó en otro libro. En otra la presentación presentación. de otro libro también. Estuvo Leandro, Asandro, lo vi también, allí presentes en ese libro. Y después estuve hablando con el autor de otro libro, que si me das un segundo ya te digo cómo se llama. En este caso es una novela. ¿Será la de Vaca? De un hecho, una novela, ¿no? De un caso ocurrido acá en Río Gallegos. Horas de Sangre se llama. Y su autor es Luis Ferrarazzi. Ferrarazzi, sí, también estaba la presentación, sí, exactamente, de su libro. La novedad en principio es que lo editó con editorial propia. Mira vos, qué bueno, eso sí que es bueno, ¿eh? Sí, eso es muy bueno para los autores de acá Totalmente. de Río Gallegos, ¿no? Que tengan la editorial de él. Y es una novela, dice, transcurre acá en Río Gallegos, un hecho de sangre, muerte, así comienza esa historia. Y es un relato, es una novela, digo, que ocurre acá en Río Gallegos durante 13 horas seguidas. Ok. Creo que a la noche de un día hay Termina hecho de sangre y demás, Sí. que termina a las 13 horas. Mira vos, También bueno, interesante. lindas Yo le pregunté propuestas. si recorría lugares conocidos de acá de Río Gallegos, me dijo que sí. Ah, mira, qué lindo. No referencia locales, pero te dice, ponele una farmacia de la calle Banciela. Claro. La Diagonal Sureda. Está muy interesante. Para tenerlo en la biblioteca, para leerlo y para colaborar con los autores que escriben
Cosas de acá de la provincia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la propuesta interesante Sí. en la Feria del Libro. Hay varias presentaciones, distintas alternativas que merecen ser visitadas. Destaco esto porque son en las que yo participé, en las Sí, que sí, yo sí, cubrí sí, para el sí, canal, sí, pero sí. también en el auditorio se estaba presentando el cancionero santacruceño, Ujú. Arroyo. Sí, sí, Ariel. Ariel Arroyo Sí, estaba a cargo de la presentación del cancionero. exactamente, zona de la cuenca minera, ¿no? Así es, así es. Así que está muy interesante. Vayan, recorran. Está en el Centro Cultural, está presentando la 31ª edición de la Feria Provincial del Libro. Bueno, hasta el domingo, hasta el domingo tienen tiempo de llegarse y de recorrer esta feria. Bueno, muy bien, las 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos a ver si podemos actualizar los datos del tiempo correspondientes a esta franja horaria en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Ya fuiste por Río Gallegos. Vamos a ver ¿qué otra localidad está actualizada? Puerto San Julián, 10 grados la actual, 7 grados la sensación térmica, viento del sudoeste a 25 kilómetros. Adelantarles que en Puerto San Julián la máxima pronosticada para este miércoles es de 15 grados. El cielo durante casi toda la jornada va a estar parcialmente nublado y a la noche mayormente nublado. Y aparte, además, hablando de Puerto San Julián, queremos anticiparles que dentro de un ratito nada más vamos a entablar una comunicación telefónica con nuestros amigos de Puerto San Julián. Vos sabés que se viene para este fin de semana una nueva edición del Festival Juvenil del Folclore que se realiza desde hace muchísimos años, más de 4 décadas allí en Puerto San Julián. Reiteramos, del Festival Juvenil Patagónico del Folclore. Vamos a estar hablando con Horacio Contreras, que él es un gran colaborador de ese festival, pero además es el locutor, el conductor oficial del festival. Así que va a estar charlando con nosotros, contándonos varios detalles e invitándolos a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan, a que vayan a Puerto San Julián, porque este festival se viene 3 días de mucha música, danza, bueno, todo de nuestro folclore. Bien, Cari, y sabes que también en la Feria del Libro hay un stand de lotería para obras de acción social, LOAS de Santa Cruz, básicamente para divulgar distintas cuestiones que tienen que ver con el juego responsable, para combatir el juego ilegal. El juego de menores de edad también, que obviamente no está permitido, y tienen un stand allí en el hall de acceso al centro cultural. Si el sitio de juego online es legal, te recuerdan que los menores de 18 años no pueden jugar, por más que el sitio de juego sea legal, ¿no? Te cuentan que los sitios legales son los que terminan en .bet.ar. No permitas que el juego afecte la relación con tu familia y amigos. Establece algunos consejos, ¿no? Establece un límite de dinero y no pidas plata prestada. Allí está el stand de loterías también presente en esta 31ª edición de la Feria Provincial del Libro. ¿Cómo estás, comandante? Iba a saludar a Brian, que todavía no lo saludamos. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien, comandante? Bueno, me alegro, Juli, también ya tempranito desde la radio. Ahí están sí, metiendo mano. Con unos temitas técnicos están ahí los ingenieros tratando de solucionarlo. Por eso no lo escuchamos a nuestro comandante. Claro, temita con la consola. Cari, te interrumpí, ¿qué me ibas a contar? Aguantame un segundito. ¿Qué pasó? Bien, 8 de la mañana, 23 minutos, datos del tiempo. Tú todos, te agarró una tosera linda a las 5 de la mañana, ¿eh? Sí, viste, perdón. No, por favor. Sí, decí que, no sé, que de casualidad no desperté al vecino. Sí, no sé si no lo despertaste. Mirá que para que me despiertes a mí, No, bueno. amanece nublada la jornada en Río Turbio, Sí. 6 grados la temperatura, ahora 3 grados la sensación térmica,
Viento del oeste-noroeste a 15 kilómetros en la hora. Así va a permanecer prácticamente toda la jornada con cielo nublado, pero no hay probabilidades de precipitaciones. El viento, su máxima intensidad puede llegar a los 27 kilómetros en la hora según weather.com. La temperatura máxima hoy en la Cuenca Minera, 11 grados centígrados. Muy bien. Bueno, no, ¿sabés qué te iba a decir? Justo que estabas hablando de esta situación, de la presencia de integrantes de Loterías de Santa Cruz en la Feria del Libro, Sí. y que puntualmente marcabas el trabajo que están haciendo respecto de fomentar el juego responsable, ¿no? Exactamente. Fundamentalmente eso. Me hiciste acordar, no está directamente vinculado, pero sí de alguna manera, y por eso lo busqué recién, que vos sabés que bloquearon en las escuelas porteñas Sí. el acceso a Roblox, que es un juego de redes que, bueno, los juegan muchos chicos y chicas, niños incluso, a través de las redes sociales, o incluso también ven como otras personas lo juegan a través, por ejemplo, de distintos canales de YouTube. Claro. Lo menciono porque es algo muy, muy conocido entre los niños y niñas. Nosotros ¿no? lo conocemos bien porque es el que juega Isabela, Jugaba. por ejemplo. Claro. Sí, sigue jugando. ¿Sigue jugando todavía sí, Roblox? sí. Bueno, Sí, sí, sí. decirles que esta información está publicada, por ejemplo, en el diario La Nación, pero está en todos los medios. Dice: contundente decisión, bloquean el acceso a Roblox en escuelas porteñas por prevención en riesgos online. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires bloqueó el acceso a esa plataforma en todas las redes escolares que dependen del sistema educativo porteño. La medida se adoptó el pasado viernes 31 de octubre y fue preventiva, y se tomó luego de que distintas familias de una escuela estatal reportaran un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar. Este episodio encendió las alertas sobre el uso de esta aplicación entre los estudiantes e impulsó esta decisión. Bien. Sí, difícil controlarlo. Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, bloquearlo. Directamente. Y fíjate lo que estuvieron a hacer. Si no lo podés controlar, es bloquearlo, lamentablemente. Bueno, fíjate lo popular que es, que Roblox, según estos datos, esta nota encabezó el ranking de descargas de juegos online en el país, con más de 800.000 instalaciones solamente entre el mes de abril y el mes de junio, entre el mes 4 y el mes 6 de este año. La mayoría, de sus usuarios aquí se concentran entre los 8 y los 11 años. Sí. O sea, entre los 8 y los 11 años, si no podés controlarlo, qué difícil. Es difícil controlarlo, porque tenés que bloquear el teléfono prácticamente, tenés que bloquearle el acceso a internet. Sí. A un adolescente, a un preadolescente de 14 años, tenés que sacarle el teléfono. No, En realidad... no sacarle el teléfono, pero digo en realidad, qué sé yo, lo que tenés que hacer es habilitar un diálogo fluido con tus hijos, que te cuenten por dónde navegan, por dónde no navegan. Claro, sí, obviamente. Pero con quién están en hablando contacto. de si no lo puedes controlar. Claro. A eso vino. Claro. A eso lo vino. que bloquearon son redes públicas, ¿no es cierto? Redes de colegios. Pero sí, es muy, muy, muy difícil. Pero vos fíjate, entiendo que como adultos pueda resultar difícil, pero bueno, es toda una polémica también, porque aquí se está hablando primero del elevado poder adictivo que tiene esta plataforma. Genera el hábito de la adicción, genera esa adicción. Y además, no quiero entrar en detalles porque se nos va, pero además... El segundo gran riesgo que destacan los especialistas es el grooming y la explotación infantil. Eso. O sea,
Hay que poner todo en la balanza. Sí, creo que esto es básicamente, Cari, y lo reitero, generar un vínculo de diálogo fluido con tu hijo, con tu hija, que te cuente bien por dónde anda, porque controlar por dónde navega y generarle confianza para que te lo cuente, ¿no? Porque controlar por dónde va navegando es muy difícil hacerlo, muy difícil. Y yo he visto jugar, no solo a chicos, no solo a menores de edad, a grandes también, pero bueno, los adultos son mayores de edad y saben bien lo que hacen. Claro. Uno ves hasta un juego hasta inocente. Es me dio esa sensación, pero bueno, donde hay chicos de manera masiva y seguramente no en Roblox, sino en todos este tipo de juegos en red donde hay chicos, y atrás habrá algún depravado intentando este tipo de delitos, ¿no? Sí, no solamente eso vendría a ser una de las aristas más complicadas, pero ya en sí se lo consideran sitio o aplicaciones peligrosas. Claro. Y ahí está Roblox. Así que atención con esto, porque con esta justificación se decidió el bloqueo de y que figure dentro de los esquemas de protección según el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pase los momentos más agradables del día, con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima, 70 años de vida, nos impulsan todos los días. Y recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, completás un bono y participás en el sorteo por un Renault Cardian 0 kilómetro. Desde San Julián nos acompaña MB Viandas Saludables. Comer rico y sano nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos, medallones de lentejas, verduras, carne y pollo, empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha con sus salsas listas. Productos Sintac en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966 57 83 23, el teléfono de MB Viandas Saludables. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan, y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. La empresa Tax Amarga te lleva
al aeropuerto del Calafate, directo de aquí, de Río Gallegos al aeropuerto del Calafate. Vení, subite al cole de Taxamarga, podés consultar por servicios de charter, podés consultar por los horarios dispuestos. Te aconsejo que sigas a Taxamarga en las redes sociales, están en el Instagram y en Facebook también, ahí van subiendo absolutamente toda la información. Agradecemos a Etam también. Por supuesto, a Etam, Río Gallegos en la esquina de Kirchner y San Martín, que te espera con lo clásico y con lo nuevo. No dejes de conocer la nueva colección Primavera-Verano 2026, que siempre se renueva. Además, también siempre vigentes las promos y la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas sin interés. Etam en la esquina de Kirchner y San Martín. ¿Estás pensando en cambiar el auto? ¿En comprar tu primer auto? Te aconsejamos que pases por RGL Cars acá en Río Gallegos en sus 3 direcciones. Pasteur 1284, Barrio del Carmen. Sí. Y acá en el centro están en Alfonsín 177 y en Avellaneda 26. Muchísimos autos. Ayer compartíamos en las redes sociales de la otra gestión las unidades disponibles para el mes de noviembre. Y distintas facilidades y posibilidades que te brindan para acceder a este auto. Hay una lista importantísima de vehículos para todos los gustos. Y bolsillos. Exactamente, gustos y bolsillos, de alta gama, de media gama, para trabajar, para viajar, para la familia, deportivos, hay motos, cuatriciclos, UTV, así que pasa por alguna de estas direcciones y elegí el tuyo, y allí con la atención de los chicos vas a encontrar seguramente la posibilidad que te quede más acomodada a tu realidad y vas a poder concretar tu sueño. Bueno, muy bien, gracias a todos nuestros auspiciantes que nos acompañan, como ustedes, aquí en La Otra Gestión cada mañana. Gracias, hablando de eso, a Lili Estrada, que nos desea un buen miércoles, a Corina también, que nos dejaba su mensaje, a ver, a Gladys, el otro día te encontré justamente en Etam, te mando un beso grande, Gladys, que nos saluda y nos desea buena jornada, Gladys Driussi, a Sandra Almonacid, que nos dice buen día, señor Claudio y señora Karina. Ayer también nos mandaba un mensaje, Sandra, Ana Virginia, y nos decía también señora y señor, riéndose, ¿no? De esta situación. Bueno, también hoy nos saluda, buen programa, buena jornada, Ana, te mandamos un beso grande, y Angélica, que apareció hacía unos días que no las veíamos, el otro día nos dejó un mensaje y hoy lo vuelve a hacer en esta mañana. Un beso para todos. Recuerden enviarnos sus mensajes y decirnos desde dónde nos están viendo, nos están mirando, nos están escuchando. Gobernador Gregores, en principio comentarles que avanza la obra de la ampliación de la red cloacal, está continuando el trabajo. Importante, en conjunto entre el municipio de Gregores y el Distrito Local de Servicios Públicos, destinado a ampliar la red cloacal en la zona del Club Atlético. La obra, según nos llegaba la información, beneficiará a 94 familias de la zona, mediante la instalación de más de 1.600 metros de cañerías que alcanzarán las calles Eva Perón, Delia Buchacra y Madre Teresa de Calcuta, entre Adela Yatel y Antonio Fernández, ¿no? Esta intervención forma parte del compromiso compartido entre el gobierno municipal y provincial para seguir mejorando los servicios esenciales y acompañar el crecimiento urbano de la localidad. Y ya que estoy en Gregores, te cuento la meteorología. A esta hora de la mañana, Gregores, 11 grados la temperatura, 9 grados la sensación térmica, el cielo está parcialmente nublado, el viento del este a 17 kilómetros en la hora. La máxima hoy en Gregores,
20 grados centígrados. A diferencia de ayer, se espera un cielo algo más nublado. Ayer muy linda jornada allí en el centro de la provincia de Santa Cruz y el viento relativamente calmo, no más de 20 kilómetros en hora en su máxima intensidad. Cito la fuente, esta es la información que proporciona weather.com. Muy bien, ¿sabés qué? Quería compartir con ustedes, adelantarles que dentro de unos poquitos minutos vamos a estar en contacto con la doctora Daisy Cantón. Ella es trabajadora de la Caja de Previsión Social, pero también se propone como cabeza de la lista verde denominada Tu Voz Activa, porque el próximo 26 de noviembre se van a realizar elecciones para justamente determinar quién va a ser el representante de los activos allí en la Caja de Previsión Social. Está en este momento Cristian Sánchez como vocal por ese sector en la Caja de Previsión Social y se propone para renovar su mandato. Pero amén de ello, hay otra propuesta que viene de la mano de la lista verde y lo encabeza la doctora Daisy Cantón, con quien vamos a hablar dentro de un ratito nada más. Paso por la tapa del diario Clarín. Destaca que el gobierno logró dar vuelta, el gobierno nacional logró dar vuelta al escenario político en el Congreso. Efecto postelectoral. Después del 40% que consiguió claramente y la cantidad de bancas que consiguió en el Congreso de la Nación, ¿no? Milei avanzó con el presupuesto y hubo un guiño acá con los DNU. La tapa de Clarín. De forma inesperada, el oficialismo consiguió el despacho de mayoría en el proyecto de ley de presupuesto 2026. Contó con la ayuda del PRO, la UCR y diputados que responden a gobernadores. Con esos apoyos obtuvo 20 firmas, las mismas que tenía el dictamen de Unión por la Patria, y desempató el libertario Berti Venegas Lynch. Claro. El designado ministro del Interior, Diego Santilli, firmó el dictamen y seguirá ocupando su banca por las dudas de que la oposición dura quiera tratar el presupuesto ya la próxima semana en el recinto. O sea, antes de la renovación de la Cámara de Diputados, ¿no? El gobierno quiere que sea votado en extraordinarias tras el recambio legislativo, después del 10 de diciembre, ¿no? Pero en el Senado tuvo dictamen el proyecto que busca limitar el uso presidencial de los DNU, pero sorpresivamente el bloque K firmó en digidencia parcial. Hay sospechas de una negociación por los cargos en la justicia. Es lo que destaca el diario Clarín. En la foto de tapa, un revés para Trump, ganó en Nueva York el candidato que despreciaba. Musulmán, nacido en Uganda, en África, se impuso por una diferencia de 9 puntos y se lleva la foto de tapa del diario Clarín de hoy. Bien, hablando de información que viene desde otros lugares, ¿sabes qué? Estaba hojeando digitalmente hablando algunas páginas web, algunos medios de Chaco, porque hay información referida a la Fundación Baldoco. O sea, es que Baldoco tiene sede en esa provincia y también aquí en Santa Cruz, en Cañadón Seco. El diario Chaco menciona en uno de sus títulos, y la foto justamente muestra a Juan Carlos Molina en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, aquí en la provincia de Santa Cruz, una foto de archivo, y se lo puede ver en un primer plano, y en un segundo plano está Alicia Kirchner, que en ese momento, cuando se tomó la foto, era gobernadora,
junto a quien era ministro, Leandro Zuliani, y la actual diputada Agostina Mora. A los 4 se los puede ver en la foto, pero reitero que al cura Juan Carlos Molina en primer plano. ¿Cuál es el título? ¿Qué irregularidades detectaron en la Fundación Baldoco y por qué sigue bajo la lupa? La investigación reveló irregularidades administrativas, educativas y judiciales en la institución, con sede en Chaco y en Santa Cruz, que sigue recibiendo fondos por orden de un juez. Es uno de los títulos que destaca por lo menos el diario Chaco. Otro medio también de esa provincia, noticiero9.com.ar, dice: clausuraron la Fundación Baldoco por irregularidades administrativas y financieras. El Ministerio de Educación del Chaco dispuso el cierre de la Fundación Baldoco por múltiples irregularidades y suspendió los aportes estatales. Atentos con esto, que alcanzaban los 129 millones de pesos mensuales. La investigación reveló que la fundación, fundada por el sacerdote y diputado electo Juan Carlos Molina, mantenía vínculos con Santa Cruz y tenía 25 menores en situación de albergue. El Ministerio de Chaco dispuso, es lo que dicen, la clausura de Baldoco, una institución privada con aportes estatales, tras detectar, entre comillas, un sinfín de irregularidades. Así lo confirmó el director de Educación Pública de Gestión Privada, esto de la provincia de Chaco, Gustavo Ereño, quien informó que la medida fue adoptada a fines del mes de octubre, luego de constatar inconsistencias administrativas, financieras y además pedagógicas. De los 99 docentes que declararon, solo pudimos corroborar que hay 10 personas trabajando en la institución. Dice una crónica que es muy extensa y que, como les contaba, está publicada hoy en el noticiero9.com.ar de la provincia de Chaco. Y otro de los portales que hoy también lo destaca es Radio Natagala 94.7 en su página web, y dice: el gobierno chaqueño confirmó la clausura definitiva de la Fundación Baldoco. En conferencia de prensa, la ministra de Educación chaqueña, Sofía Naidenov, junto al director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño, y el secretario de Coordinación del Gabinete, Livio Gutiérrez, informaron el cierre e inhabilitación de la Fundación Baldoco. Esto en la provincia de Chaco, reitero, institución dirigida por el sacerdote y diputado electo Juan Carlos Molina. Constatamos irregularidades graves, docentes que cobraban sueldos en Chaco y en Santa Cruz simultáneamente, volvió a confirmar la ministra de Educación chaqueña. Confirmando las irregularidades que en su momento eran sospechas, ¿no? Exactamente. Bueno, hay en todos los casos crónicas donde dan muchos más detalles, pero queríamos compartir esta situación y elegimos 3 medios, pero buscamos, y en Chaco evidentemente ha tenido una gran repercusión. Yo tengo otro tema para compartir con ustedes. ¿Cómo va a repercutir la salida de Guillermo Francos, el ex jefe de gabinete del gobierno nacional, del gobierno de Milei? La salida de ese lugar, ¿no? Recordemos que va a ser ocupado por Adorni, ese lugar, la jefatura de gabinete. Y digo, era la pata fundamental del gobierno nacional en la relación entre Argentina, China y provincia de Santa Cruz. Era quien encaminaba el vínculo, más que nada
en el retome de la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz. Todo se encaminaba a través de Guillermo Franco. Exacto, sí. Bueno, ¿qué va a pasar ahora tras la salida, tras el alejamiento de ese lugar? Y además, teniendo en cuenta este pedido del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Milei, que desactive el proyecto chino para instalar un radar en San Juan. Digo, ¿avanzarán con las represas también? Genera duda, obviamente, genera incertidumbre. El pedido del gobierno de Trump, más la salida de Franco. ¿Qué va a pasar con las represas en la provincia de Santa Cruz? Y es en este sentido que hay varios medios que ya se hicieron eco de esta situación y algunos ya dan por hecho que represa se cae. La política online, por ejemplo, dice: Milei avanza contra China después de echar a francos. Se caen represas y radar espacial. Alineado totalmente a Estados Unidos, el gobierno desactivó el proyecto chino para instalar un radar en San Juan y no planea reactivar las represas en el sur. Esto dice la política online, pero busca información de distintos medios, Pero no hay una confirmación oficial. Está ese peligro o esa sospecha latente por lo que ha sucedido con esta obra en San Juan, que aparentemente lo que dicen es que por pedido de Estados Unidos se desactivó. Lo cierto es que la salida de francos del gobierno aceleró la ruptura de Javier Milei con China y entraron en crisis los proyectos de inversión que pidió desactivar la administración de Donald Trump. Según la política online, anticipó que Franco era el interlocutor del gobierno con los chinos y que había tenido al menos 50 reuniones en el último año con representantes del país oriental. Ese era el motivo principal por el que los republicanos exigían su salida, o sea, el gobierno de Trump. Sí. Que se concretó 5 días después del triunfo de la Libertad Avanza en las elecciones. Los gobernadores entraron en alerta en las últimas horas porque dependían de francos para tramitar inversiones chinas. Según anticipó el cronista, el jefe de gabinete había logrado facilitar un acuerdo para la concreción de la UTE, integrada por la China Hesuo Group, Elins Energía e Hidrocuyo, para reactivar la construcción de las represas de Santa Cruz. La UTE había lanzado un concurso privado para comprar cemento por más de 21 millones de dólares para reactivar la represa Jorge Zepernik a partir de marzo del 2026. E incluso, 9 días antes de las elecciones, el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, confirmó que la empresa estatal Energía Argentina, ENARSA, y las entidades financieras del gobierno chino firmaron la carta que habilita el reinicio de las obras. Recordás que incluso hasta de las empresas enviaron cartas, documentos para distintos trabajadores que estaban esperando la reactivación de las mismas para volver a convocarlos. Desde la UTE dijeron a la política online que no tienen información de eso, de que eso no vaya a ocurrir. Ya termino. Pero la salida de Franco y el alineamiento total del gobierno de Milei a Estados Unidos puso en jaque ese reinicio, o sea, el reinicio, la reactivación de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz. Sería un golpe muy fuerte para la provincia, que con el cierre de los pozos petroleros ya perdió 6.000 empleos. Al mismo tiempo, mientras Franco se despedía de sus colaboradores en La Rosada, el gobierno desactivó el proyecto de China para instalar un radar de vigilancia espacial en la localidad sanjuanina de El Leoncito. Bien, estamos alertas y atentos a estas novedades dadas las últimas informaciones. Cambiamos de tema, le agradecemos mucho a la doctora por todos estos minutos que nos ha esperado en línea. Lo habíamos anticipado porque dentro de unos días, precisamente el 26 de noviembre, hay elecciones en el seno de la Caja de Previsión Social. Y la doctora Daisy Cantón, trabajadora de ese ente, de ese organismo, se propone para encabezar la lista verde, Tu Voz Activa, como representante de los activos justamente
en la Caja de Previsión. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Claudio Lobos, Karina Taberne, la estamos saludando. Hola, buenos días Claudio, Karina y bueno, y a toda la audiencia, muchas gracias por este espacio. No, gracias a usted. Doctora, decíamos, usted es trabajadora de la Caja de Previsión, ¿es así? Yo hace 14 años soy trabajadora de la Caja de Previsión Social, sí, es así, siempre en Río Gallegos. ¿Y ahora por qué proponerse como representante de los activos? Bueno, primero, lo principal para mí es poder lograr una participación real y activa de los trabajadores en este tiempo y bueno, por eso es muy importante estos espacios como el que tienen ustedes, porque no se conoce esta elección o hay un conocimiento muy, muy mínimo. Y la verdad es que se necesitan de todos los trabajadores en la Caja de Previsión para, bueno, principalmente para la defensa del régimen previsional provincial, que felizmente lo tenemos por la lucha de los trabajadores en la Caja de Previsión desde hace 60 años. Y bueno, continuar con este camino y que cada vez esté mucho más consolidado. Para eso necesitamos la participación de los trabajadores activos. Esta elección, el representante de los trabajadores activos en la Caja de Previsión Social integra el directorio de la institución, que si me dejas contarte un poquito, el directorio es la autoridad máxima de la Caja de Previsión y está integrada por el presidente de la institución, 2 vocales por el Ejecutivo y 2 vocales electos, uno por el sector pasivos y uno por el sector activo. Y son quienes deciden sobre cada beneficio, es decir, son quienes otorgan, quienes modifican, quienes rechazan cualquier petición del trabajador o del jubilado o pensionado. Claro, doctora, el hecho de que sea una trabajadora de la Caja de Previsión Social hace que conozca gran parte de la historia, la última, la que más preocupa, ¿no? Y conocerá de urgencias y prioridades del organismo. Sí, por supuesto, yo conozco la realidad en el seno de la Caja desde que estoy en la Caja desde hace 14 años, como les decía. Siempre trabajé, en la asesoría letrada, tuve oportunidad de trabajar en otros espacios, en otras áreas de la Caja. Sí. Y bueno, también me involucré fuertemente en todo lo que es la modernización de los procesos en la Caja de Previsión. Pero haciendo referencia a las urgencias y prioridades de los activos que aportamos, el peligro siempre latente es el traspaso a nación. No, bueno, ese es ¿Qué postura uno de los respecto? objetivos, ¿no? Sí. El fortalecimiento del régimen previsional en la provincia de Santa Cruz. Claro. Nuestra mirada siempre está puesta en eso, en trabajar fuertemente sobre eso, no ceder ni un milímetro a ese objetivo. Sabemos es que... mantener el sistema previsional santacruceño. Perfecto. Bueno, para eso, por supuesto que necesitamos, vuelvo a insistir, con la participación, y la participación se logra con el voto, así que este 26 de noviembre esperamos la decisión de todos los trabajadores activos sea con su voto poder llegar a la vocalía. ¿Quiénes están en condiciones de participar de esta elección que, como usted dice, tradicionalmente se acercan muy pocos trabajadores y trabajadoras a sufragar, y sería una oportunidad de revertir esto, ¿no? Sí, la participación es de todos los trabajadores activos, de todos los entes provinciales, de los ministerios, de los entes autárquicos, de las comisiones de fomento y las municipalidades. Actualmente los padrones están publicados
en la página de la Caja de Previsión Social, es de muy sencillo acceso, ingresan a a la página de la Caja y ahí Bien. pueden ver si salen en el padrón poniendo el DNI. En este momento el padrón está integrado más o menos por un poco más de 53.000 trabajadores activos y la participación es muy baja. En las últimas elecciones fue de un poco más de 3.800 trabajadores que participaron en la elección, con un padrón de poco más de 51.000 en las últimas elecciones, que es cada 4 años. Así que para que saquen un poco la participación es bajísima. Y bueno, esto es lo que queremos evitar en esta elección y que el trabajador realmente se involucre, entonces su participación sea real dentro del directorio. Doctora, ¿entiende que la Caja de Previsión Social debe ser ayornada en algún sentido? La Caja de Previsión está en ayornamiento constante a través de los procesos para facilitarle la vida al trabajador. Así que yo estoy trabajando en eso y voy a continuar por esa línea desde el lugar que me toque, que espero que sea en la vocalía después de las elecciones. Todo es para facilitarle la vida al trabajador y que el trabajador, y que la Caja de Previsión sea, porque muchos dicen la Caja de Previsión es la casa del jubilado, pero del activo también. Así que, bueno, por eso los esperamos a votar el 26 y por sobre todo trabajar fuertemente en la celeridad y en la eficacia de la gestión previsional. Es decir, que el trabajador tenga una línea directa con la vocalía y no tenga que peregrinar por los distintos entes provinciales, que ¿Qué es lo cuando que llegue sucede, el trabajador no? nos tenga que acreditar su identidad, cuando llegue a hacer algún trámite solamente nos diga yo soy fulano de tal y necesito hacer tal trámite, y que nosotros tengamos toda la información cargada, que podamos coordinar eficazmente con el resto de los entes, que no tengamos que pedirle nada al trabajador, que sea un trámite, porque además la mayoría llega a la Caja de Previsión al fin de su carrera laboral para obtener el beneficio de la jubilación y se encuentra con que la Caja de Previsión no tiene nada. Entonces el camino es, y le tenemos que pedir todo. Bueno, el trabajo que venimos realizando es para lograr que el trabajador cuando llegue, nosotros le digamos, bueno, dentro de tantos días vení que te vamos a notificar de que estás en condiciones de jubilarte porque tenemos todo. Claro. Desde hacer ese contacto y ese nexo diario con intersectorial, con los distintos entes y con los municipios. Y hoy no se está porque la logrando, información doctora, está en todos. eso no se está logrando. Sí, o sí, de estamos, alguna lo manera va estamos cambiando. haciendo de a poquito lo estamos haciendo, estamos teniendo bastante apertura con los entes, pero bueno, por supuesto que la modernización lleva su proceso, Claro. pero estamos en ese camino. Así que, bueno, queremos seguir en ese camino porque entendemos que le facilitamos la vida a las personas. Doctora, usted encabeza la propuesta de la lista que se identifica con el color verde, se denomina Tu Voz Activa, las elecciones son el 26 de noviembre, ¿y quiénes la acompañan? Bueno, me acompañan Paulo Poeta como trabajador de la Municipalidad del Calafate, él trabaja en la Secretaría de Deportes de la Municipalidad del Calafate, y Marci Ancín, que también es trabajadora previsional y es de la localidad de Caleta Olivia. Perfecto. Doctora, ha sido muy gentil por su tiempo. Quedamos atentos a lo que suceda en estos días que restan de campaña. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, no, gracias a ustedes. Un cariño muy grande. Muy amable, gracias. Hasta luego.
Ahí escuchamos a la doctora Daisy Cantón, candidata vocal por los activos en la Caja de Previsión Social, recordando que la elección es el próximo 26 de noviembre. Ella encabeza la lista verde. Tu voz activa. ¿Quién es el actual vocal? Cristian Sánchez, que es trabajador municipal de aquí de Río Gallegos, es de la misma línea, digamos, de Viviana, de Vivi Carabajal, vienen de la mano del SOEM, ¿no? Viviana Carabajal representa al sector pasivo. Exactamente, que ahora no tiene elecciones. Viviana Carabajal ya fue electa y reelecta, exactamente, y ahora el 26 solamente se elige a el vocal por los activos. Y Cristian Sánchez vuelve también a proponerse para esta elección. Va por su reelección. Va por la reelección. Exactamente, exactamente. Y va acompañado de, recuerdo a quien lo sigue, es Carla Soto, que ella es trabajadora de Vialidad Provincial. Qué raro que un organismo tan presente en nuestra vida laboral, ya sea activa o después pasiva, tenga tan poco interés por parte de nosotros para ir a votar, ¿no? Y sí, bueno, fíjate vos que no despierte ese interés. Me hacía acordar a las elecciones cuando se aproximan los comicios de vocalía de padres, ¿no? De padres, de madres en el Consejo Provincial de Educación, quienes representan a todas las familias, digamos, de estudiantes que también tiene una ínfima participación. Si no nos preocupamos por eso, por quién es el representante en el seno del Consejo Provincial de Educación, quién es nuestra voz a través porque tenemos a nuestros hijos en la escuela, bueno, también es otro indicador de nuestra falta de compromiso, ¿no? Como ciudadanos, lamentablemente. Algunos mensajes de los oyentes. Hola chicos, eso es lo que votaron los santacruceños a sabiendas de las causas de corrupción del, entre comillas, padrecito. Haciendo referencia al tema planteo Baldoco que desarrollabas hace algunos minutos. Exactamente. Carlos Omar manda ese mensaje. Otro más de Susana. Están chequeados los mensajes, ¿no? ¿Los puedo leer crudos? ¿Sí? Claro, porque acá por interno me los va pasando Brian. Claro, porque... Pero bueno, Brian es el filtro. Bueno, son los mensajes que llegan al 51 60 51. Se persigna Juli cada vez que va a leer un mensaje. Hola Karina, buen día. Esa noticia que leíste del cierre de la Fundación Baldoco, ¿se refiere a la que está ubicada en nuestra provincia de Santa Cruz? Soy Susana. Estábamos hablando y mencionando información de Chaco, donde se confirmó a través de una conferencia de prensa que encabezó la ministra de Educación de esa provincia. Ella adelantó el cierre definitivo de la Fundación Baldoco por graves irregularidades en su funcionamiento. Incluso hay una foto que, bueno, esto porque lo encontramos ahora, pero de una conferencia de prensa que brindaron los funcionarios, muy, muy concurrida, donde se comunicó esta decisión. 9:00 7 minutos en la República Argentina. A ver qué dice el nuevodía.com.ar. Un funcionario de la Justicia Federal en Santa Cruz se negó a un test de alcoholemia, amenazó con pelear y fue reducido por la policía. Y todo quedó filmado. Funcionario judicial identificado como Fabricio Sacchi, auxiliar en la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, protagonizó este tenso episodio durante un operativo de tránsito en Comodoro Rivadavia. El hombre se negó a realizar el test de alcoholemia, insultó y desafió a los inspectores, míralo, exhibiendo su identificación, mira vos, chapeó también, y amenazando con denunciarlos por abuso de autoridad. La situación quedó registrada en un video, ¿no? Filmado por algunos testigos de esta situación.
Bueno, es lo muy que bien. destaca el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana. Solamente les leí el título y la bajadita. Vayan al desarrollo ustedes, ¿sí? Otro de los temas destacados, el Tribunal Superior de Justicia, esto lo conocimos ayer, ratificó la condena al femicida Pablo Núñez, quien asesinó a la docente y quien fuera su pareja y madre de su propio hijo. Hablamos del asesino de Jessica Minaglia. El máximo órgano de justicia de la provincia de Santa Cruz confirmó la sentencia contra este ex policía condenado por el femicidio de Jessica ocurrido en el mes de abril del año 2020. Se rechazaron los planteos de nulidad y descartaron que existiera arbitrariedad en la valoración de la prueba. De esta manera se ratifica y se confirma en el Tribunal Superior de Justicia la condena al femicida de Jessica Minaglia. Desde el sábado, Lázaro Báez estuvo internado por complicaciones de salud. Báez cumple una condena de 15 años y fue internado en una clínica por complicaciones de salud, dice el Nuevo Día. Está internado en una clínica privada. Según trascendió, presentó un cuadro médico complejo que incluye EPOC, hipertensión arterial, arritmia y diabetes. Diabetes y asma bronquial. Recordemos que fue trasladado a Ezeiza, ¿no? Desde aquí, desde la U15, hace un par de semanas. Los médicos ordenaron una serie de estudios clínicos que se realizaron el lunes y están a la espera de los resultados. Luego de los estudios, Báez fue trasladado directamente al penal de Ezeiza. Hace pocas semanas, recordemos que Báez fue trasladado desde la U15, de acá de Río Gallegos, al complejo federal número 1 de Ezeiza por decisión del juez Claudio Vázquez, debido a su frágil estado de salud. Otro de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar. Bien, contarles también una buena. El vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, se reunió ayer al mediodía con el CEO de Minasport, Marcelo Marra, y también con Pablo Gordillo Arriagada, el interventor de ICRT. Lo hicieron en el muelle fiscal de Punta Loyola para firmar la adenda del próximo buque que va a llegar a Río Gallegos desde Brasil a fines de este mes para llevarse otras 30.000 toneladas de carbón que están acopiadas allí en la zona de Punta Loyola. El vicegobernador, estuvo allí representando al gobierno de la provincia de Santa Cruz. Leguizamón dijo que es sumamente importante continuar con estas gestiones a fin de seguir trayendo inversiones y capitales que permitan reactivar y fortalecer la exportación de nuestros recursos y que esto se traduzca en más producción y desarrollo para la provincia de Santa Cruz. Entonces, esto se había anunciado en su momento que se gestionaba que en un corto plazo se vuelva a llegar un buque para llevarse otra carga de 30.000 toneladas, y así se anunció ayer que va a ser a fines de este mes de noviembre. Se viene una nueva edición del Festival Juvenil Patagónico del Folclore. Parte del emblema de la ciudad de Puerto San Julián histórico, este festival que en su momento fue interrumpido y ahora por suerte fue recuperado. Se va a estar realizando este fin de semana y tenemos en el teléfono para hablar de la organización y demás. Lo tenemos en el teléfono a Horacio Contreras, que como lo habíamos anticipado es el locutor y conductor oficial de este evento. Y también se ve que maneja la prensa. Gracias por atendernos, Horacio. ¿Cómo estás? Buen día, Karina, Claudio, te saludamos. A ver, Horacio, comentarles que también conduce por Radio Municipal de su localidad el programa del festival.
por lo que es un gran colaborador incansable de esta tradicional propuesta. Horacio, exactamente, ¿sí? Está Brian ahí porque no sé si se nos cortó o algún inconveniente hubo, pero ahí está nuestro compañero, nuestro comandante tratando de restablecer la comunicación con Horacio. Horacio, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, perfectamente. Ahí estamos. Gracias, Bienvenido. Horacio, por atendernos. Bien, estamos replicando nosotros a través de nuestras redes desde hace ya 15 días, sí, fácil. Le vamos actualizando toda la información sobre los distintos artistas que van a estar presentes. Pero bueno, hagamos un poco de historia, si querés, lo que significa, lo que representa este Festival Juvenil Patagónico para Puerto San Julián. Bueno, buenos días, antes que nada, buenos días a vos, Claudio, a Karina, el agradecimiento, por supuesto, por este espacio tan importante para nosotros, para poder difundir esto en lo que venimos trabajando junto a la Comisión del Festival Juvenil Patagónico de Folclore, que, por decirlo de alguna manera, es un grupo de amigos comprometidos con la cultura, comprometidos con este festival que es parte de la historia, de la idiosincrasia de Puerto San Julián, que ya lleva nada más y nada menos que 48 años de existencia. Realmente importante destacar, uno de los festivales más antiguos de la Patagonia argentino-chilena, y como cada noviembre San Julián se viste de fiesta para recibir delegaciones, artistas que vienen de otras localidades de la provincia y del país también, con este disfrute, ¿no? Un festival emblema, yo recuerdo, 80, 90, estaba Fiesta de la Cereza en los Antiguos, Festival Austral del Folclore en Pico Truncado, Festival Infantil en Gregores y el Festival Juvenil en San Julián, ¿o me equivoco? Claro, ese era el recorrido artístico que se realizaba. Yo siempre cuento también, rememorando aquellos años, yo soy oriundo de 28 de noviembre. Y les tocaba venir a los chicos a competir, y si alguno ganaba el festival en San Julián, volvía a 28 y se lo presentaba como que habían ganado Cosquín. Claro, sí. Era impresionante, claro, era impresionante cómo se vivía en las localidades del interior estos festivales tan grandes y tan importantes para la provincia, ¿no? Bueno, eso es para los que los conocen. Para los que no lo conocen, te pido que les cuentes que este festival, digamos, tiene dos instancias, porque tal vez se piensa en festival solamente con la faceta que, por ejemplo, tienen algunos festivales en la provincia de Santa Cruz, ¿no? De traer artistas, distintos números folclóricos, del canto, de la danza, y también mostrar artesanos y manualeros, pero este festival tiene otra pata que es muy importante. Otra esencia, sí, tal cual. Así es. Este festival nace de la mano de los salesianos hace 48 años, como les contaba, con la idea de convocar a colegios secundarios, a jóvenes de nuestra provincia, a participar de un festival con una competencia, un festival folclórico con competencia de danza, de canto, de solista de malambo, en distintas categorías. Este festival nace, perdura durante los años, y uno de los hacedores, colaboradores más importantes que tuvo fue don Luis Villarreal, un hombre muy querido aquí en Puerto San Julián. Uno con cualquiera que haya conocido a don Luis, realmente deja ver en la charla el cariño que se sentía por esa calidez de persona, de humano, de profesional, como locutor y animador de los inicios de este festival, y formando a muchos jóvenes también en este camino tan lindo. Justo en esta edición número 48 nos va a acompañar una señora que es San Julián, su nombre es Andrea, en el trabajo sobre el escenario Andrea Aguilar, y ayer conversando con ella me contaba que ella inició su carrera de locución de la mano de Luis Villarreal. Este festival cuenta con instancias competitivas y también participativas. Hay 9 delegaciones inscritas al momento que van a venir a participar en competencia, y 2 que vienen a sumarse a mostrar lo que hacen. Más de 120 bailarines de la provincia se van a dar cita en esta edición del festival, y como no pasaba hace mucho tiempo,
se suman muchísimos artistas locales. Qué bueno. Eso realmente nos tiene... Yo durante el fin de semana anduve abocado a otras cuestiones, por allí no anduve mucho con la gente de la comisión, y el lunes me empiezan a pasar el listado de artistas, y yo feliz de que tanta gente de nuestra ciudad se anime nuevamente a pisar el escenario y a ser parte de esta fiesta tan linda. Claro, y además de los jóvenes artistas que van a competir, hay otros artistas ya de renombre nacional que van a estar presentes y engalanando este festival, ¿verdad, Horacio? Realmente sí, quedamos muy, muy contentos con la grilla de artistas de primer nivel que van a estar, porque no solamente artistas locales, sino también regionales y nacionales. Sí. Como locales, les cuento un poquito, por allí quien los conoce, los ha escuchado, las chicas de Arraizar, un dúo, un trío folclórico con voces femeninas muy, muy bueno, una querida vecina, Victoria Sánchez, también con su voz va a estar engalanando esta fiesta. Vero Torres, también ella de jovencita, cantaba en el festival, y vuelve a presentarse luego de 20 años, vuelve a presentarse a ser parte de la grilla de artistas. Sí. Herencia Sureña, una agrupación vocal local, la cual forman parte el padre, el hijo y el nieto. Ay, qué bueno. Tres generaciones haciendo folclore sobre el escenario. Otros jóvenes que llevan como nombre Raspando la Olla, un trío folclórico tradicional, guitarra y bombo, que están sonando y la están rompiendo con todo aquí en la ciudad de Puerto San Julián. Bueno. Como artista regional, Esteban Salaverry, el hijo del Vasco Salaverry, Claro. De Comodoro, el sí, reconocidísimo sí. de Comodoro Rivadavia, con toda la música surera, Bueno. y este camino que él se ha abierto, lo escuchaba en una entrevista, él decía que él no quería llevar por allí el peso de la cruz de su padre, pero inevitablemente tuvo que seguir por el camino fue más fuerte que él el camino de la guitarra, del canto, y ha hecho un camino folclórico realmente impresionante con su sello particular. Claro. Los chicos de Achalay Salta. Achalay Salta es una agrupación folclórica joven. Sí. Ellos trabajaban en esa hermosa provincia como artistas callejeros. Vienen el año pasado a colaborar, porque vienen de manera gratuita a trabajar con el festival, a mostrar lo que hacían. Y este festival le abrió un montón de puertas, porque allí conocen un productor y empiezan una carrera un poquito más seria, y hoy están pisando grandes escenarios del norte argentino. Qué bueno. Maggie Cullen, la joven bonaerense con esa voz angelical, va a ser parte también de la grilla de artistas. El humor del cordobés Cacho Buenaventura, el hombre del Cruz del Eje, también va a estar compartiendo con nosotros su humor. Y el cantor del monte, Cristian Herrera, va a estar en vivo aquí en Puerto San Julián, realmente una grilla de artistas de primer nivel. Muy buena la grilla que pudieron cerrar, ¿no? Sí, hermoso. Maggie Cullen, ¿no? Esa voz y esa mirada angelical que tiene, ¿viste? Cuando canta. Sí, es maravillosa, es maravillosa. Y muchos de los jóvenes que vienen, o sea, muchos de los chicos que vienen, que bailan, danzan, cantan y les gusta el folclore, y muchos de ellos enloquecidos con la presencia de Maggie, de Cristian o del mismo Vasco Salaverry, realmente para disfrutar. Bueno, queda planteada la invitación para todos los vecinos que nos ven y que nos escuchan en Santa Cruz y alrededores. San Julián los espera con toda nuestra música nativa. Los que amamos el folclore, es una enorme oportunidad de ir, pasarla bien y visitar esa hermosa localidad que es Puerto San Julián. Un abrazo grande y felicitaciones a este grupo de vecinos que recupera fiestas populares para afianzar la identidad de un pueblo y mantenerla viva. De eso se trata, eso es importantísimo. Forma parte de la idiosincrasia de nuestra ciudad, de este festival que está nuestro, y eso no se termina ahí. El festival está acompañado por una feria de artesanos, Feria Sentir, que va a estar trabajando durante los 3 días, también artesanos y manualeros, allí en un espacio pegadito al Salón de Espectáculos Nicanor Hernández. Hay algo muy tradicional que se llama el quincho del festival. A un costadito del salón también hay un salón grande donde los chicos de la comisión cocinan un tradicional bife del festival que se vende todos los años, comidas, bebidas, y allí se arma también la peña en el quincho. El que no se anima a cantar arriba del escenario se acerca ahí a la peña. Los chicos de la escuela, de las distintas delegaciones, bailan allí al ritmo del que está cantando, del que está tocando, y se arma una fiesta realmente muy linda, muy nuestra.
Gracias, Horacio, nos convenciste. Vamos el viernes. Empieza el viernes. Viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo, el valor de la entrada es solamente 7.000 pesos, menores de 6 años no pagan, una entrada simbólica, y si se animan a venir los 3 días, le hacemos precio, le dejamos la entrada a 5.000 pesos y compra por los 3 días. Bueno, Qué bárbaro. compramos las 3 entonces. Espectacular. Abrazo grande, gracias. Un gran gracias. abrazo y lo mejor para Karina, este Claudio, festival. muy agradecido por el espacio, por llegar a toda la comunidad. Acá sabemos que también la radio se retransmite aquí en Puerto San Julián, y el agradecimiento por el espacio y por permitirnos hacer esta hermosa invitación. Bueno, gracias a vos y un abrazo también a los colegas de ahí de la radio municipal. Gracias, Horacio. Hasta cualquier momento. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hasta cualquier momentito. Chau, chau. La invitación este fin de semana nos espera Puerto San Julián, 48ª edición del Festival Juvenil Patagónico del Folclore. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Bueno, muy linda la nota y muy linda la propuesta que tiene Puerto San Julián con este Festival Juvenil Patagónico del Folclore que comienza el viernes y se va a extender hasta el domingo, como decíamos, todos y todas invitados. De San Julián nos vamos con la información a El Calafate y Señal Calafate. Nuestros amigos del portal Señal Calafate destacan que 150 personas visitaron el glaciar Perito Moreno en la primera noche de luna llena. Es una propuesta novedosa y dice Señal Calafate que tras más de 20 años, el glaciar Perito Moreno volvió a recibir visitantes por la noche. Bueno, después porque de el 20 parque años. cerraba a determinada hora, ¿verdad? Así es, Pichón. En la primera experiencia, unas 150 personas, de las cuales 20 fueron participantes de un sorteo especial para residentes en esa localidad, visitaron el sector de las pasarelas hasta casi la medianoche. Y luego se realizó ayer otra segunda noche en las que se espera llegar a 1.000 visitantes en total. Bueno, hay unas imágenes realmente hermosas, maravillosas de la noche, no la noche completamente cerrada, porque bueno, oscurece un poco más tarde y además la luna llena iluminaba de una manera muy particular. Se veía muy linda la luna ayer en Río Gallegos. Claro. Viste que llegué a casa y te la Sí, mostré, sí, mirá sí, qué linda sí, la luna. sí, Y me imagino el paisaje en ese entorno, ¿no? Exactamente. Bueno, interesante la propuesta. Se veía realmente muy linda. Esto permitió también a los visitantes disfrutar de los sonidos de glaciar en la quietud nocturna y conocer su dinámica natural y el valor ambiental de ese ecosistema en un contexto especial de conexión con la naturaleza, según expresaron desde el Parque Nacional Los Glaciares, luego de la primera noche de esta experiencia que se vivió el lunes. Las 9 de la mañana con 26 minutos en la República Argentina. Nos acompaña Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, en Avenida Kirchner y Perito Moreno, el combustible de todas las generaciones, con la energía de acción para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima, 70 años de vida. Nos impulsan todos los días. Ya sabes que si venís del interior y tenés que cargar combustible, acá cuando cargues combustible para el retorno, y la opción es Estación de Servicio Ángel de Dios e Hijos, que además si cargas 25 litros
de cualquier combustible o consumís el equivalente en spot, completas un bono y participás en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetros. Por ahí la Cardian se va para el interior. Puede ser. ¿Mm? ¿Quién te dice? Obvio. La empresa, no, me dice Juli, se va a quedar acá y me la voy a ganar yo. Así, esa es la actitud. La empresa Taxa Marga te lleva directo al aeropuerto del Calafate. Todos los días vení, subite al cole de Taxa Marga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Los acompaña Lotería de Santa Cruz, Loas para sus productos Telebingo, que sortea los domingos, Mini Bingo, Rebingo, que sortea el jueves. Mañana jueves, claro. El acumulado del Rebingo a la bolilla número 40 está en 9 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué lindo! 9 palitos, ¿cómo te vendrían, comandante? ¡Qué lindo! Me pongo loco. Además, en el cartón viene impreso un número de 3 cifras. Si ese número coincide con la cabeza de la nocturna del jueves, ganás 100.000 pesos. Así nomás. Sin ningún tipo de descuentos. También mañana sortea el Mini Bingo, tiene 7.400.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40. Sandín Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos, SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Gracias por acompañarnos también, Etan, por vestir a Cari. Obviamente, gracias por acompañarme cada mañana y los invitamos a pasar por el local de Kirchner y San Martín y conocer los nuevos ingresos y todas las propuestas de la temporada primavera-verano 2026. RGL Cars, llegó noviembre a RGL Cars, allí te están esperando Lionel, Enzo, Daniel, Paolo, Alejandro, Matías también en sus 3 sucursales, están en Pasteur 1284. Toma nota. En Alfonsín 177 y en Avellaneda 26. Hay muchísimos autos. Andá, busca el tuyo, el que más te guste, si querés acceder por primera vez a un auto, si querés renovarlo, si querés comprar un 0 kilómetro, por supuesto también tenés esta posibilidad para todos los tipos, utilitarios para laburar, familiar para salir de vacaciones ahora, alguna pick-up, de todos los tipos. Además hay motos, cuatriciclos, UTV. Ah, bueno, de todo. De todo. Fíjate que está la lista publicada en la fanpage de La Otra Gestión, la lista de precios. Perfecto. De precios. Acércate a alguna de estas 3 direcciones y seguramente vas a encontrar la modalidad de pago que más se adecua a tu realidad.
Perfecto. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan junto a ustedes cada mañana aquí en La Otra Gestión. Nuestro tiempo se ha terminado, gente. Los esperamos mañana unos minutitos después de las 8 de la mañana. ¿Cómo continuamos, Juli? ¿Cómo continúa esto? ¿Te vas vos al complejo, al centro cultural? Sí, nos dice Juli. Porque se vienen a las 10 de la mañana, comienza Arriba el Día. Déjame que agregue algo más. Nos confirman de la comisión directiva de La Libertad Avanza, la Libertad Avanza, la oficial, la que tiene el sello. Sí, del que partido. hoy van a estar presentando una denuncia contra su referente Jairo Guzmán. Ah, esto que adelantábamos desde La Otra Gestión. Sí, hoy van a estar presentando esa denuncia. Es una denuncia que nosotros les compartimos. ¿Cuándo fue que la subimos, Pichón? El fin de semana, el sábado fue. Lo compartimos a través de nuestras redes sociales. Adelantamos esto a través de nuestra fanpage. Y hoy se va a llevar adelante, se va a concretar esto en la justicia. Exactamente, hoy se va a hacer la presentación. Perfecto. Así que seguramente trataremos Mañana. de abordar este tema mañana con algún integrante de la comisión. Y algo más. ¿Sabés que Jairo estuvo con el presidente? No con el presidente, estuvo junto al grupo Sí. de diputados y senadores electos con Karina Milei ayer en Casa de Gobierno. Sí. Jairo Primer Genocho encuentro, ¿no? Guzmán, ¿no? Y también mañana, bueno, probablemente estemos comunicados con una productora, una ganadera de la zona de la meseta del Lago Buenos Aires, estancia El Correntoso, familia Zitanovich. Sí, muy invadidos por la Tucura Sapo, por esta langosta. por esta langosta que pasa y arrasa con todo, realmente. Y están, bueno, afrontando esto como pueden realmente. Pero mañana vamos a compartir ese testimonio. Gracias, amigos, hasta mañana. Gracias, comandante, gracias, Juli, gracias, Cari. Mañana a las 8 volvemos. Así será, si Dios quiere. Chau, gente. Chau.